Esa noche, creía estar viviendo el sueño de una vida en pareja. Mi esposa, radiante como siempre, estaba a mi lado y nuestra vida parecía inquebrantable. Pero algo, casi imperceptible, comenzó a incomodarme. ¿Alguna vez has sentido eso? Una sensación extraña, como si una sombra se cerniera sobre todo. En ese momento lo ignoré. Después de todo, ella solo estaba conversando con un colega de trabajo, nada más. Joera, desde donde estaba pude ver el brillo en sus ojos, un brillo que no era para mí. Era un detalle sutil, pero quien ama se da cuenta. Intenté alejar el pensamiento, fingir que era solo mi mente jugando trucos, pero no podía. Cada risa que compartía con él, cada toque inocente en su brazo, intensificaba esa sensación de que algo estaba terriblemente mal. Pasé la noche tratando de convencerme de que era solo celos, una inseguridad tonta que pronto pasaría. Pero a medida que avanzaba la noche, esa duda se transformó en un peso insoportable. Traté de distraerme, pero mis ojos siempre volvían a ella y a él. Fue entonces que me di cuenta. Estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Esta es la historia de cómo una noche perfecta se transformó en mi peor pesadilla. Y en el fondo, lo sabía. Una vez que diera el primer paso para conocer la verdad, no habría vuelta atrás. Entonces, leí el mensaje. Aquellas palabras simples pero devastadoras, y en ese instante, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, todo parecía normal. Era solo una fiesta de la empresa, una de esas ocasiones que esperas que pasen rápido. Pero había algo en el aire, algo que me dejaba inquieto y no podía entender por qué. Mi esposa, Sofía, estaba deslumbrante, como siempre. Conversaba animadamente con colegas de trabajo, especialmente con un nuevo empleado, Marcos. La forma en que ella sonreía hacia él, como si todo a su alrededor desapareciera, me golpeó como una ola helada. Intenté alejar mis pensamientos, diciéndome a mí mismo que era solo una noche común. Pero cuanto más observaba, más crecía ese malestar. Cada vez que ella reía por algo que él decía, una alarma sonaba dentro de mí. Era una sensación sofocante, algo que parecía fuera de lugar, pero que no podía definir. Intentaba participar en las conversaciones a mi alrededor, pero cada segundo mi atención regresaba a ella y a él. A medida que la fiesta continuaba, la duda me consumía. No quería ser ese tipo de marido desconfiado, pero tampoco podía ignorar la realidad delante de mis ojos. Sofía parecía diferente. Sus ojos tenían un brillo inusual y toda su postura reflejaba una energía que no veía desde hacía mucho tiempo. En un momento, me di cuenta de que estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada. Algo estaba sucediendo allí, y aunque no sabía exactamente qué, en el fondo sabía, estaba a punto de enfrentar una verdad que cambiaría todo. Después de esa noche, la imagen de Sofía riendo con Marcos no salía de mi cabeza. Me esforzaba por olvidar, por alejar aquella sensación de traición invisible que insistía en perseguirme. Al día siguiente, Sofía estaba diferente, más atenta, casi exagerada en sus gestos de cariño. Cada abrazo y beso parecía una disculpa, como si intentara compensar algo, aunque no podía definir qué. A lo largo de los días, comencé a notar pequeños detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Ahora dedicaba más tiempo al celular, con mensajes constantes que, curiosamente,
trataba de ocultar. No era explícito, pero estaba allí, un desvío rápido de mirada, una postura ligeramente inclinada para que no viera la pantalla. Una noche, mientras cenábamos, mencionó casualmente que el trabajo se estaba volviendo más exigente y que tal vez tendría que quedarse más tarde algunos días. Hasta entonces, Sofía nunca había trabajado fuera de horario, a menos que fuera algo realmente urgente. Estos pequeños cambios alimentaban mi sospecha, pero aún intentaba convencerme de que solo era paranoia. Después de todo, estábamos casados, teníamos una vida juntos. La traición era algo que le pasaba a otras personas, no a mí. Quería confiar en ella, y por eso en varias ocasiones la observé en silencio, esperando encontrar una prueba de que estaba equivocado, que todo no era más que imaginación. Cierto día, mientras ella salía para una reunión de última hora, decidí echar un vistazo a las redes sociales. Fui a las fotos de las fiestas de la empresa y, como esperaba, allí estaba Marcos, en prácticamente todas las fotos recientes al lado de Sofía. Estaban juntos, sonriendo y demasiado cerca para algo que debería ser solo profesional. El corazón se me aceleró y sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero aún me resistía a aceptar. En un intento de aliviar la tensión creciente, pensé en confrontarla esa noche. Pero cuando ella llegó a casa radiante y llena de entusiasmo, desistí. Parte de mí quería creer en las mentiras que yo mismo creaba para tranquilizarme. Sin embargo, la otra parte sabía, esa era una verdad inevitable que tendría que enfrentar. Así, entré en un ciclo de vigilancia, observando cada movimiento de Sofía, buscando señales de una realidad que temía. Y, mientras intentaba negarlo, un pensamiento resonaba en mi mente. Si realmente me está traicionando, necesito saberlo, incluso si eso me destruye. Los días pasaban lentamente, cada uno peor que el anterior. Cuanto más intentaba evitar esa idea, más me golpeaban los signos como golpes invisibles. El comportamiento de Sofía se volvía cada vez más difícil de ignorar. Salía con frecuencia, siempre con nuevas excusas, y sus noches, trabajando hasta más tarde, parecían multiplicarse. Comenzaba a darme cuenta de que aquel brillo en sus ojos, que antes consideraba encantador, ahora me inquietaba profundamente. Fue entonces que tomé una decisión difícil, pero necesaria. Si había una verdad allí, la encontraría, costara lo que costara. Comencé a observar sus horarios y a registrar mentalmente cada detalle que pareciera fuera de lugar, pero eso no era suficiente. Un día, motivado por el dolor y la necesidad de descubrir qué estaba sucediendo, instalé una aplicación de rastreo en su celular. Nunca pensé que llegaría a ese punto, pero la ansiedad de vivir en la duda me estaba consumiendo. En esa primera noche en que seguí los movimientos de Sofía a través del rastreador, sentí como si estuviera espiando a alguien extraño, a alguien que apenas conocía. A cada notificación, el corazón se me disparaba. Por más que quisiera conocer la verdad, la idea de descubrir algo concreto me aterrorizaba. La información llegaba a mi celular como una secuencia de pistas, formando un rompecabezas doloroso.
Ella frecuentaba lugares que nunca mencionaba y pasaba tiempos extrañamente largos en sitios que deberían ser visitas rápidas, hasta que una noche el rastreador señaló un restaurante que conocíamos bien, un lugar pequeño y discreto que solíamos frecuentar en los primeros años de nuestra relación. Sin pensarlo dos veces, decidí ir hasta allí. Mi mente hervía con pensamientos que se mezclaban en una confusión de rabia, tristeza y ansiedad. Estacioné el coche a cierta distancia y me quedé observando a través de la ventana hasta que los vi juntos. Allí estaba ella, sentada con Marcos, como si ese fuera su mundo perfecto. Con cada gesto, cada sonrisa intercambiada entre ellos, mi corazón se rompía un poco más. Estaban en un rincón reservado, con las manos casi tocándose, y la forma en que ella lo miraba me dejó sin aliento. Por un instante, pensé en ir hasta allí y confrontarlos, pero la rabia y el desengaño me detuvieron. Sabía que ese no era el lugar. Cuando regresé a casa me sentí vacío. Mi mente giraba y el dolor de la traición se transformó en algo casi físico, como si mi pecho se estuviera desmoronando por dentro. El peso de esa noche me acompañaría para siempre, pero sabía que era solo el comienzo de una travesía que aún traería decisiones difíciles. Esa noche, cuando Sofía llegó a casa, yo ya no era el mismo. Intenté actuar con normalidad, pero por dentro sentía una tormenta que apenas podía controlar. Ella me miró con esa sonrisa despreocupada, como si nada hubiera pasado, como si todo aún estuviera intacto entre nosotros. Solo de pensar en las horas que pasé observando la escena de ella con Marcos, mi estómago se revolvía. ¿Cómo podía actuar así, sin el menor signo de remordimiento? Durante algunos días, traté de convencerme de que podría mantener el silencio, tal vez superar este dolor solo. Pero cada vez que ella se acercaba a mí, cada toque, cada palabra, solo aumentaba la sensación de que estaba viviendo una mentira. Decidí que no podía soportar más esa farsa. Necesitaba la verdad completa, necesitaba escucharla de ella. Finalmente, una noche, mientras se preparaba para dormir, me senté a su lado y con voz baja le pregunté: «Sofía, ¿hay algo que quieras contarme?». Su expresión cambió al instante. Sus ojos, normalmente serenos, mostraron un breve destello de miedo e incertidumbre. Intentó desviar, dar excusas, pero a estas alturas ya no podía ser engañado. La presioné hasta que finalmente admitió lo que ya sabía. Lloró, trató de justificar sus acciones, diciendo que se sentía perdida y desconectada. Pero para mí, ninguna excusa sería suficiente para sanar la herida que había abierto. Intenté mantener la calma, pero el dolor y la rabia escapaban en cada palabra que salía de mi boca. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, ella se había entregado a otra persona y ahora me pedía una oportunidad para reconstruir nuestra relación. Mientras ella hablaba sobre dar una nueva oportunidad a nuestro matrimonio, una idea comenzó a surgir en mi mente. Tal vez fuera posible empezar de nuevo, pero sabía que nada sería como antes. Esa duda era un peso que, tarde o temprano, nos derribaría nuevamente. En momentos como este me preguntaba, ¿vale la pena insistir en algo que está roto o debo seguir?